Bien, recordarán que estamos abordando la función terapéutica que posee el Padre Espiritual. Ya destacamos, ¿no?, en un primer momento el porqué de su vital importancia, el porqué, digamos, resulta tan necesario como un acompañamiento para realizar el recorrido que implica el crecimiento espiritual. Y habíamos dado algunas de sus características centrales, ¿no?, porque es, digamos, tan destacado. Recuerden lo que había dicho uno de los padres de la iglesia, al decir que si no tienes un padre espiritual, consíguelo a cualquier precio, ¿no? Era, digamos, ya como la insistencia. Ahora bien, lo que vale destacar para terminar este apartado, ¿no?, y también hay que mencionarlo, es que curar y guiar espiritualmente a otras personas no es cosa fácil, ¿entiendes? O sea, no es algo que cualquiera puede llevar a cabo. Para empezar, porque la complejidad, o sea, la complejidad del alma humana, su misma naturaleza y lo elevado de la meta que hay que alcanzar, o sea, la santidad, pero también el carácter, con mayor frecuencia oculto e imperceptible desde fuera, de las realidades espirituales que hay que tratar, así como la particularidad del combate que habrá que llevar a cabo contra enemigos temibles. De todo esto, podemos decir, sí, temibles e invisibles, son otras tantas razones a tener en cuenta al momento de adentrarse en la medicina espiritual. De hecho, ¿no?, podemos decir que el acompañamiento espiritual es un arte muchísimo más difícil que la cura de los cuerpos. Es realmente muchísimo más complejo por todas estas indicaciones que hemos mencionado anteriormente. Ahora, como subraya San Gregorio Nacianceno, dice: verdaderamente me parece que guiar al ser humano, que es el más diferente y más complejo de los seres, es el arte de las artes y la ciencia de las ciencias. O sea, no se trata de cualquier cosa, ¿no?, de algo que uno puede aprender, por ejemplo, a través de un curso online, o algo que se puede adquirir, ¿no?, de una manera simple. En realidad es el arte de las artes y la ciencia de las ciencias. Ahora, no obstante, la dificultad de esta tarea curativa, ¿no?, esa es, digamos, la función que desempeña el Padre Espiritual, ¿no?, llevar a cabo una tarea curativa, radica, por una parte, en que aquellos que la ejercen realmente son muy pocos. No son, de verdad, no son y nunca han sido numerosos. Y por otra, en que aunque muchos se crean capaces de asumirla, no suelen tener en cuenta los grandes riesgos de ilusión que a este respecto se encuentran presentes mientras no se haya logrado alcanzar el estado de impasibilidad requerido. Entonces, aquí hay dos factores fundamentales. Por una parte, dijimos que el Padre Espiritual es aquel que ha alcanzado el estado de impasibilidad y por lo tanto puede acompañar sin verse afectado, ¿no?, de tal manera que, por decirlo así, ya es inmune a estas pasiones que él va a ayudar a combatir en el caso de su acompañante, ¿no?, de su hijo espiritual. Y también porque se supone que es algo que cualquiera puede desempeñar, cuando realmente no. Y ahí es donde encontraríamos estos, digamos, grandes riesgos de ilusión. Por eso no es infrecuente que haya en este ámbito, y lo dice San Simeón, el nuevo teólogo, muchos embusteros y falsos maestros, cosa hasta la fecha. O sea, muchos que se consideran, por ejemplo, guías espirituales, ¿no?, o guías de la humanidad en su camino hacia el despertar, hacia la elevación superior, etcétera, etcétera, cuando en realidad no son más que embusteros y falsos maestros. En efecto, para ser un auténtico guía y terapeuta espiritual es indispensable tener en la teoría sanas doctrinas. O sea, esto es algo fundamental. O sea, en lo teórico, uno debe de ser completamente ortodoxo, es decir, recto en sus fundamentos. Recuerden que así es como nosotros hemos descrito la ortodoxia. O sea, no se refiere, ¿no?, a una iglesia geográficamente definida, sino a una exigencia vital en la vida creyente. La ortodoxia es eso, ¿no?, rectitud en nuestros propios fundamentos. Esto en el ámbito teórico. O sea, si no está basado pues en la ortodoxia, si sus teorías, si sus presupuestos no forman parte de la rectitud, o sea, de la ortodoxia,
que en efecto la sostienen, entonces de entrada no estamos ante un auténtico guía y terapeuta espiritual. Esto en el ámbito teórico. Y en la práctica se requiere ser enteramente fiel a los antiguos padres, o sea, fiel a la tradición. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque es una continuidad que se logra rescatar y que se va mejorando, que se va aplicando según las circunstancias. Entonces, lo que vemos es que un verdadero, ¿no?, un auténtico guía y terapeuta espiritual, por un lado, en teoría, es fiel a la doctrina y en la práctica también es fiel a la tradición. O sea, quiere decir que no se desvía ni en lo teórico ni en lo práctico, porque para empezar no se trata de innovar un método absolutamente insólito. No se trata de innovación, se trata de recuperación, por supuesto apelando a las circunstancias concretas del acontecer existencial de los seres humanos en cada época. Eso sí, pero hay un respaldo. De hecho es lo que nosotros estamos haciendo. O sea, nosotros estamos hablando de los padres, ¿no? Estamos exponiendo los contenidos que en efecto ellos nos han ofrecido, es decir, estamos exponiendo la práctica desde la tradición, que a su vez, como hemos visto, ¿no?, se basa en la doctrina. Ahora, escribe San Gregorio de Nisa, dice: igual que los hombres han encontrado por la experiencia la medicina antes ignorada y han visto cómo se revelaba progresivamente gracias a ciertas observaciones, de modo que lo útil y lo perjudicial, reconocidos por el testimonio de la experiencia, han entrado así en la doctrina de este arte, y las observaciones de los predecesores sirven de precepto para el futuro. Ahí está lo que acabamos nosotros de mencionar. Por un lado, un guía espiritual es reconocido por el testimonio de su experiencia, es decir, por la vivencia que en efecto posee. Segundo, por la fidelidad e integridad que mantiene en la doctrina. Y además, por el apoyo en la tradición, o sea, por los predecesores que en efecto sirven de precepto para el futuro. O sea, no partimos de cero, ¿no?, a final de cuentas, sino que avanzamos dentro de esta línea que nuestros predecesores nos han indicado. Y dice San Gregorio de Nisa: igual que ahora, el que se aplica a esta arte no está obligado a juzgar por su propia experiencia la eficacia de los medicamentos, o sea, si se trata de algo pernicioso o de algo curativo, sino que tras haber recibido de otros sus conocimientos, él mismo ha practicado con éxito su arte. O sea que no se trata de una originalidad, sino de una verdadera curación. Y lo mismo ocurre, y ahí yo estoy totalmente de acuerdo, de hecho eso es lo que hemos intentado hacer, ¿no?, en estos cursos, en los videos que también se suben, con lo que San Gregorio de Nisa llama el arte de curar las almas, quiero decir con la filosofía. Y fíjense qué bonito, para San Gregorio de Nisa, la filosofía no es un sistema racionalmente elaborado, no, filosofía es el arte de curar las almas. Es lo que hemos intentado aquí. O sea, si lo ven, tampoco es que sea algo completamente nuevo y lo hagamos, no. Es la continuación de nuestros predecesores para el presente y el futuro, ¿no?, entendiendo la filosofía como el arte de curar las almas. Y dice: filosofía por la cual aprendemos la terapéutica de las pasiones que afectan al alma. ¿Para qué? Para curarla. Esto sería lo primordial. Entonces no hay pues que buscar esta ciencia a través de conjeturas y meras suposiciones, sino que habrá que adquirirla por medio de una gran capacidad de aprender junto a quienes han adquirido esta disposición a través de una larga y rica experiencia. Entonces, aquí podemos hablar a grandes rasgos de una situación bastante peculiar. El mundo contemporáneo, como ya lo hemos dicho, parece estar basado en un individualismo, ¿no?, y por ende en una división que no alcanza realmente una experiencia común. O sea, digamos que se ha perdido una verdadera comunión en todo sentido. Y por ello no alcanzamos muchas veces los resultados que esperamos con respecto a la curación de ciertos padecimientos.
¿Cuántas veces, simple y sencillamente, ante un dolor de estómago, ¿no? Alguien nos recomienda y dice, no, mira, ¿qué crees? Acaba de salir esto, es buenísimo, es nuevo, pruébalo y no da resultado y otro. O sea, hoy nosotros nos movemos más por la innovación que por la tradición. Y ahí también hay un factor que en efecto va a complicar mucho todo el proceso curativo, porque la innovación no necesariamente va a tomar en cuenta esa larga y rica experiencia que nuestros predecesores han logrado adquirir y que no solo adquirieron, sino que a su vez transmitieron, ¿vale? Queremos partir siempre como de cero. Aquí no, aquí se trata de que este arte de curar las almas, ¿no? A través también de la filosofía, nos permita que no nos aventuremos a ver qué sucede, sino que nos basemos en lo ya previamente adquirido. Eso es ir también con paso firme. Sin embargo, o sea, a pesar de esto, no es suficiente. O sea, esto no basta. Pues también importa que el Padre Espiritual, además de llevar una vida conforme a sus enseñanzas, sea alguien experimentado. De hecho, en cualquier programa de recuperación, lo que pesa es la experiencia. Ahí le hablan, ¿no? En base a mi experiencia, de lo que realmente, digamos, hablan, pues es de la experiencia. Por eso San Simeón dirige esta advertencia. Dice, no te entregues en manos de un maestro sin experiencia, pues te incitaría más a la vida diabólica que a la vida evangélica. ¿Por qué? Porque no posee el fundamento auténtico de la terapia que está tratando, en este caso, de hacernos llegar. Entonces, un maestro sin experiencia, en el ámbito espiritual, te va a incitar más a la vida diabólica que a la vida evangélica. O sea, te va a causar un mayor mal. De ahí que San Juan Casiano aconseje lo siguiente. Dice San Juan Casiano, si queremos alcanzar una auténtica perfección en la virtud, tenemos que obedecer a esos maestros y guías, que lejos de soñarla en discusiones vacías, ¿no? En especulaciones meramente abstractas y teóricas, han hecho realmente experiencia de ella. Por tanto, es preciso que el Padre Espiritual haya recorrido él mismo todo el camino que ayuda a otros a transitar. Si no, no. O sea, puede tener la teoría, pero si no tiene la praxis, mejor no. Esto también es muy fundamental, porque entonces literalmente sería un ciego guiando a otro ciego, o de manera más precisa, un inexperto guiando a otro inexperto. Y al final el acompañamiento sería incluso más perjudicial que benéfico. Dicho de otra manera, es necesario que él mismo, o sea, en tanto guía, haya desbaratado las trampas diabólicas, que las haya desbaratado, o sea, que haya padecido y superado las tentaciones, los obstáculos que se presentan en el camino espiritual, y que haya superado tanto los obstáculos que se encuentran en el camino, como todas las dificultades que ciertamente sobrevendrán. O sea, tiene que conocer el recorrido. Como cuando a lo mejor, no sé, vamos a un paseo, a una gruta, y pues alguien, ¿no?, nos sirve de guía, y a entrar en una zona oscura nos dice, tengan cuidado, agachen la cabeza, porque ahí hay, no sé, una roca. Nosotros no la vimos, pero él ya sabe. Entonces, él ya nos puede incluso prevenir, porque ya lo ha vivido, ya lo ha transitado. ¿Se entiende? O sea, no es un mero conocimiento teórico, sino que en realidad se basa, ¿no?, en la experiencia que ha adquirido, por un lado, en el hecho de haber desbaratado las trampas diabólicas, con dificultades, ¿no?, o de manera más o menos sencilla, pero al final desbaratado, y también en el hecho de que haya superado estos obstáculos que se pueden encontrar, por ejemplo, el desánimo, o esos como bajones que solemos tener en nuestra vida espiritual, o estas como sequedades, ¿no? O esto es como que de repente uno está completamente desorientado, e incluso también ha logrado atravesar todas aquellas dificultades que de una u otra manera, ¿no?, suelen presentarse. Aquí es donde entra lo importante, porque así, a imagen de Cristo,
Como va a decir el autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, versículo 18, a imagen de Cristo, por haber sufrido y haber sido él mismo tentado, el Padre espiritual podrá socorrer a quienes son tentados. Entonces, fíjense, un verdadero Padre espiritual es el que ha sufrido y ha sido tentado. Sin eso, por decirlo así, no tiene ninguna autoridad. ¿Por qué? Porque no se ha confeccionado a imagen de Cristo. Y justo por eso, por haber atravesado él la prueba, por haber experimentado pues en carne propia, ¿no?, las trampas diabólicas, las garras del maligno, conoce también las tretas de este. Por eso a veces uno se pregunta, bueno, ¿por qué algunas personas como que el Señor le permite padecer un montón de tentaciones, ¿no?, llevados hasta el extremo? Bueno, la razón es simple, porque su gracia siempre lo va a asistir. Y al conocer el camino, estará entonces en condiciones de poder ayudar a los demás. Porque al final el mal espíritu siempre es repetitivo, no es creativo. O sea, siempre repite una y otra vez las mismas estrategias. ¿Por qué? Pues porque en algunos casos ha dado resultados. Pero hay quienes, a pesar de que quizá cayeron la primera, a la segunda ya no. ¿Se entiende? O sea, vamos, el maligno es siempre anticuado. Siempre recurre una y otra vez a las mismas trampas. Pero hay que conocerlas, o sea, hay que experimentarlas. Entonces, cuando el Señor permite estas tentaciones en nuestra vida, no lo veamos necesariamente como una prueba individual de mi fe. No, hay que quitarse un poco como ese veneno moderno, ¿no?, de la individualización. No, en realidad lo hace para que entonces, a partir de la gracia que Él me concede, yo pueda después estar en condiciones de ayudar a alguien más. Es lo que hacen los padrinos, ¿no? O sea, ¿de dónde viene su autoridad? Pues de que han salido del abismo. De eso, o sea, de que antes estaban así, ahora ya no. Eso es realmente lo que los autoriza. Pero, por ejemplo, alguien que en su vida ha padecido los tormentos del alcoholismo o de la drogadicción, pues, ¿qué le puede decir en realidad a un alcohólico o a un drogadicto? Pues nada. Lo mismo pasa en el caso de la vida espiritual. Entonces, si tenemos una tentación, no nos desanimemos. Comprendamos qué es lo que nos va a fortalecer para poder socorrer a los demás, que en algún momento también atravesarán el mismo tipo de pruebas. ¿Se entiende? Es pues un enriquecimiento en experiencia, ¿no? La vida espiritual es experiencia también, no es una simple doctrina. Así, por tanto, resulta necesario que el Padre espiritual haya adquirido las virtudes y cualidades que sus hijos espirituales deben adquirir, porque Él es justamente, ¿no?, la fuente que manifiesta la adquisición de estas virtudes. En definitiva, puede decirse entonces que para ser un terapeuta eficaz, un curador de almas, según el Evangelio, yo digo siempre, un filósofo, es preciso que el Padre espiritual, o sea, el guía de otros hombres, se haya curado primero y goce de buena salud. Esa es la buena nueva. Esa es la buena nueva. O sea, cuando Jesús envía a sus apóstoles a predicar la buena nueva, es a que den testimonio de que, en efecto, por experiencia propia han comprobado el paso de las tinieblas a la luz, el paso de la locura a la cordura, el paso del pecado a la gracia. Eso es lo que van a transmitir. Por eso no llevan hojitas, digamos como que haciendo difusión de una determinada doctrina. No, están hablando de un acontecimiento de vida. Eso es lo primordial. ¿Y a qué se resume este acontecimiento de vida? Pues de una de otra manera, allá haber experimentado en cierto grado la resurrección de Cristo. El paso de la muerte a la vida eterna. Estábamos muertos y ahora ciertamente hemos resucitado. Es esto, pues, entonces, cuando estaríamos ante un terapeuta eficaz. Ahora, desde esta perspectiva, San Nilo de Sora
¿no? O si lo quieren en ruso, Sanil Sorsky, como prefieran, pero decir Sanilo de Sora, estigmatiza a todos aquellos que, de acuerdo con Sanilo de Sora, se lanzan a dirigir a otros mientras aún no se han curado de sus malas inclinaciones. Y no podrían, por tanto, guiar a nadie a una victoria que todavía no han conseguido ellos mismos. ¿Cuántas personas a lo mejor quieren ayudar a otra y después los dos terminan todavía más hundidos? O como decimos en México, se enganchan. Se enganchan y entonces a lo mejor de repente hasta quieren saber detalles que ni al caso. No sé, alguien quiere ayudar a otro en el espíritu de la lujuria y este ya trae su fiesta interior, ¿no? ¿Entiendes? O sea, se está como embarrando, ¿no? O sea, está sacando la mierda y se la está embarrando. A veces hasta se la está comiendo, ¿no? Y a la vez vomita, ¿y a quién le vomita? Pues al que tiene enfrente, al que supuestamente acompaña, ¿no? O sea, eso es justamente el no haber alcanzado la impasibilidad. Por eso, por el contrario, como apunta San Juan Clímaco, aquellos que, aquejados por todas las enfermedades, fíjense, todas, o sea, aquellos que, aquejados por todas las enfermedades, es decir, aquellos que en tanto seres humanos caídos, cualquiera, se han empeñado en sanar, una vez recuperada la salud, se convierten en médicos para todos por medio de enseñar los síntomas de cada enfermedad y, partiendo de su propia experiencia, permite no caer a los demás. Entonces, ya cuando se ha pasado a través de este empeño, ¿no?, en sanar a la recuperación de la salud, lo primero que el Padre Espiritual puede enseñarnos son los síntomas que está manifestando cada enfermedad, cada pasión, porque ya se han reconocido. No sé, a veces lo hacemos hasta en términos corporales, ¿no? Ay, me duele el estómago, a lo mejor es infección. ¿Qué comiste? O sea, a lo mejor ya nos ha dolido, ¿no? Podemos más, bueno, en el caso de la vida espiritual, en base a la experiencia, uno ya puede detectar cuáles son estos síntomas. Y una vez detectados, digamos ya la pasión o dónde está el problema, entonces a partir de la experiencia se puede ayudar a que los demás no caigan o a que no necesariamente caigan. Ahora, ¿cuál es el problema cuando encontramos realmente a un terapeuta eficaz, a un curador de almas? Pues que no lo obedecemos. O sea, ahí ese va a ser el problema fundamental, la falta de obediencia. Por ejemplo, a lo mejor tu padre espiritual te dijo, ¿sabes qué? Tómate medio litro de agua. Y te dices, ¿medio? Pues, no, 2 litros, ¿no? Y una vez, como medio litro. ¿Por qué 2? O sea, ¿por qué ponerle más o quitarle medio? No, es mucho. Me voy a tomar un vasito, ¿no? Medio litro. ¿Se entiende? O sea, ahí es cuando entra también de por medio la negligencia. No nos atenemos a las indicaciones que recibimos. Con la originalidad. Claro, o sea, pero es justo, ¿no?, lo que nos impide alcanzar este tipo de progreso. Además de que como nos creemos seres sumamente autónomos, o sea, la invención, ¿no?, de acuerdo a la invención de la autonomía, pues no aceptamos que alguien me pueda dirigir, ¿no?, como a mí. Yo lo puedo hacer por mí mismo. Si yo quiero, puedo. No necesito que me den consejos. Yo sé, ¿no? O yo lo voy a hacer a mi manera. Te dicen, no sé, tu padre espiritual, tómate este té frío. Ah, no, caliente. No tomes leche. Ah, no, pues leche. Tómatelo caliente, frío. ¿Se entiende? O sea, este es como el problema, ¿no?, que de fondo se da en base a la recuperación. Ahora, por su parte, San Antonio afirma que fue tras haber residido en el desierto, y acuérdense que no estuvo ahí de vacaciones un fin de semana, estuvo 30 años. Acuérdense cuando estudiamos la vida de San Antonio, 30 años en el desierto, ¿no? O sea, y tentado, sí, drásticamente, fuerte, y haberse curado, que los padres se hicieron médicos y curaron a los demás. O sea, los padres, en realidad, fue a partir de que fueron tentados, ¿no?, y pasaron de la enfermedad a la salud, que entonces sí se convirtieron en médicos. Y pudieron, en consecuencia, curar a los demás. Y San Amonas
constata que los padres, o sea, toda la tradición, no fueron enviados a los seres humanos hasta que todas sus propias enfermedades estuvieron curadas. De hecho, Dios no los hubiera enviado a los demás si hubieran seguido enfermos. Es como a veces cuando una persona adquiere una enfermedad contagiosa, lo aísla, ¿no? Y ya hasta que pase, entonces ya puede salir, para evitar un mayor contagio. Lo mismo pasa acá. Entonces los padres del desierto, los padres de la iglesia, en particular los padres del desierto, hasta que se curaron de todas sus enfermedades, ahora sí, fueron enviados para sanar y curar a todos los demás. Así pues, podemos afirmar que si alguien pretende ser médico espiritual sin atender primero a lo que hemos mencionado, contraerá enfermedades incluso más graves. ¿Por qué? Por precipitarse a algo en lo que todavía no está en condiciones. Es como una gripe mal curada. No, ya estoy bien y salgo y me mojo y después ya no solo tengo gripa, ya tengo neumonía. Incluso ya estoy como al borde de la muerte, ¿no? ¿Por qué? Por imprudente, por no esperar. De hecho, yo sí me atrevo a afirmar, nadie de veras intente curar a otro a menos que sea enviado a hacerlo. O sea, no es, en la vida espiritual creo que es como un poco imprudente tomar la iniciativa propia, ¿no? A menos que el envío sea claro. ¿Sí? O sea, a menos de que yo ya vea las circunstancias de vida que ya se me envía algo, bueno, lo hago. Si no, no. Aquí sí es como una disponibilidad inmóvil, como dice el beato Antonio Rusmini, una disponibilidad inmóvil. Cuando llegue el envío, pues voy, ¿no? De acuerdo a las circunstancias de vida. Antes no. ¿Para qué? Para evitar todavía contraer enfermedades más graves. De hecho, fíjense, San Isaac el Sirio constata que muchos, pretendiendo curar a los demás, se dieron muerte a ellos mismos. Pues su alma estaba aún sujeta a la enfermedad y ellos no se ocuparon primero en su salud. Se arrojaron pues al mar de este mundo para curar las almas de los otros, mientras ellos mismos seguían todavía enfermos. Por eso perdieron sus almas lejos de la esperanza de Dios, pues la enfermedad de sus sentidos no pudo afrontar la llama de las cosas que agravan habitualmente la herida de las pasiones, ni pudieron oponerle resistencia. O sea, no estaban sanos, no tenían esta impasibilidad. Y lo único que ocurrió es que empeoraron. Por eso, San Isaac aconseja que, si un hombre siente que pierde su propia salud queriendo curar a los demás, que dicho hombre recuerde las palabras del apóstol que exhorta diciendo: el alimento sólido es de los perfectos. A veces, por ejemplo, queremos jugarle al terapeuta. Voy a poner un caso muy básico, ¿no? Es que yo soy muy buena escuchando los problemas de los demás. Pero cuando van y te cuentas, ya estás enojada, triste, o decaída, o ansioso, o preocupado. No puedes con eso. O sea, si eso te hace perder tu propia salud, aun cuando tu intención es buena, lo mejor es no hacerlo. Uno lo experimenta en carne propia. Y sí hay que ser sinceros y decir, bueno, a lo mejor con esto sí puedo, pero con esto no puedo. Si no, serías como un voluntario en enfermería que quiere ayudar, ¿no? Por ejemplo, a curar a los accidentados, pero te la pasaras vomitando. Al grado de que después las atenciones tienen que ser para ti y los otros pobres son descuidados. Ah, no, pero yo aquí quiero estar. No, lo mejor es, señor, señora, retírese. Esto no es para usted. Punto. Si alguien llega y te cuenta tus problemas y después los haces tuyos y... No es para ti. O por lo menos todavía no. ¿Se entiende? ¿No? Creo que con este ejemplo puede aclarar de dónde proviene pues el consejo de San Isaac. Y añade el propio San Isaac: que dicho hombre, o sea, que dicho ser humano, vuelva atrás para no ir al mismo Cristo decirle: médico, cúrate a ti mismo. Como lo dijo en Lucas, capítulo 4, 23. Así pues, cuando vea que su alma está sana, o sea, cuando ya se mantiene tranquila, entonces que sirva también a los demás.
y que entonces los cure con su propia salud. Eso es lo importante. ¿Por qué cura un padre espiritual? Por la propia salud que ya ha recuperado. Por eso, esa es la, digamos, la fuente de su poder curativo. De ahí, o sea, los va a curar, pero con su propia salud. Va a curar, no a enfermar. Ya habrá casos donde en efecto, incluso esta curación con la propia salud puede rebasar hasta los hábitos comunes. Por ejemplo, un San Francisco de Asís que ya visitaba, frecuentaba, hasta comía con los mismos cubiertos de los leprosos y nunca se contagió. Santa Teresa de Calcuta también. Pero no lo hacen porque sean inmunes, es porque ya su salud ya está por encima de toda enfermedad. ¿Se entiende? Pero alguien que sea imprudente dijera, no, pues yo también, cuidado. Lo más probable es que después termine más grave que el enfermo a quien quiso ayudar. Ciertamente, el riesgo de agravar las propias enfermedades al tratar de curar a los demás se basa en esto. Y aquí es donde entra la cuestión. Pongan mucha atención a estos dos aspectos. Hacer que surjan y se desarrollen estas dos grandes y graves pasiones. La xenodoxia, ¿qué es qué? No, vanidad. Y el orgullo. Esta última, como hemos visto, es muy frecuente en los espíritus avanzados. De hecho, cuando un espíritu ha avanzado, siempre está al borde del orgullo. Es como su inmediato precipicio, ¿no? ¿Por qué ha subido tanto? Que en efecto la caída es drástica. Generalmente los espíritus avanzados, elevados, están como que al borde del orgullo. Ahora, por otra parte, quien no goza de buena salud corre el riesgo de ser contaminado, o al menos seriamente afectado por las enfermedades de los otros a los cuales atiende. Es como si yo fuera a hablar con un psicópata, no sé, un asesino serial, y lo quiero ayudar. Pero cuando me voy, resulta que en mí ahora tengo muchas ideas para hacer muchas cosas, ¿no? A lo mejor me contaminó, o por lo menos me afectó. Entonces hay que entender cuál es nuestra real condición. Ya dimos el criterio anterior. Si nos perjudica, pues mejor no. Y por otro lado, tener mucho cuidado con la vanidad. Claro, yo soy el maestro, ¿no? Yo sé, ustedes no saben, y el orgullo, ¿no? Yo voy muy avanzado, yo les voy a ayudar. Pues no. Por eso les decía, esperen el envío. Es más, si ya tienen la salud, ya estarán sirviendo. O sea, ni cuenta se van a dar cuando hayan sido ya colocados y puestos en servicio. Ahora, por eso escribe San Isaac el Sirio que el alimento sólido de la paternidad espiritual es para quienes están sanos, para quienes han ejercitado los sentidos y pueden comer de todo. O sea, pueden tener encuentros, pláticas e incluso contactos con almas de todo tipo, enfermas y bien enfermas, o como dicen nuestros hermanos del sur, reenfermas también. Y no pasa absolutamente ¿qué? Nada. Quiero decir, dice San Isaac, que pueden soportar las agresiones que sufren los sentidos y que su corazón no se ha degradado a causa de todo lo que encuentran en el ejercicio espiritual de la perfección. En el confesionario esto es muy frecuente. Imagínense todo lo que escuchan. Por eso se les concede esta gracia. Al menos en principio. Habrá otros que sí terminen vomitando, ¿no? Tal vez no contaminados, pero sí afectados. Pero en principio les corresponde. Porque es parte de la paternidad ¿qué? Espiritual. De hecho, uno recibe y entrega. Porque no es para ti. No es algo que es tuyo, ¿no? Lo único que haces es como pasarlo. Y bueno, pues te lavas las manos y se acabó. No pasa nada. Por su parte, San Simeón, el nuevo teólogo, constata que los santos son los únicos que pueden permanecer desvinculados de las pasiones. Es decir, que son los únicos que pueden atender y curar los padecimientos de las pasiones sin que éstas los perturben y enfermen. Ahora recuerden, los santos no como los extraños, ¿no? Los santos como aquellos que en su empeño de curar han alcanzado la curación por gracia de Dios. Nada más, o sea, es aquellos que pueden, dicho brevemente, pues se han dejado, ¿no?
curar por Dios mismo. Dice San Simeón, el pensamiento de los santos, aunque se incline sobre el cenegal de las pasiones y las vergüenzas humanas, no se mancha con ellas, pues su inteligencia está desnuda y es por tanto ajena a toda codicia pasional. Y si llega el caso que decide emprender el examen de tales estados, lo hace con el único objetivo de observar y comprender los movimientos desordenados de las pasiones y sus respectivos efectos. Es decir, para saber de dónde proceden y cuáles son a su vez los remedios que los neutralizan. Eso afirma, dijimos, San Simeón. Como oímos decir que hacen los médicos y como dicen los ancianos, disecan los cadáveres para entender el funcionamiento del cuerpo y para darse cuenta de la organización interior de los seres vivos, intentando con ello llevar a cabo el tratamiento adecuado de las afecciones ocultas. Tal es, en suma, el método que practica el médico espiritual que quiere ayudar a curar el alma. En síntesis, no hay morbo. No hay morbo. Solamente hay un deseo sincero de ayudar a esas almas. No de, digamos, de hundirse, ¿no?, en esas vergüenzas humanas que ciertamente pueden llegar a afectarnos y mucho. Es como, no sé, es como hay un accidente fatal en automóvil y no falta el chismoso o la chismosa que se acerca a ver qué hay y después no puede dormir. Y pueden pasar meses, y no duerme. Y esa imagen no se le va. O el aroma se le quedó, ¿no? Y ya empieza a cambiar. Lo afectó. ¿Para qué se acercó? ¿Quién le llamó? Nadie. ¿Quién le dijo que fuera? Nadie. Entonces, esto es justamente lo que ocurre aquí. Y ahí se ve también si es o no un verdadero acompañamiento espiritual. Pues bien, el que quiere ayudar a curar a los demás sin estar él mismo curado, corre el grave riesgo no solo de agravar sus propias dolencias, sino que también provocará que aquellos a quienes pretende cuidar contraigan enfermedades aún más graves. Como dice San Nilo el asceta. En efecto, al no saber por propia experiencia en qué consiste la salud ni la naturaleza de la enfermedad, no puede conducir a la curación. Es más, no podrá sino dar consejos e indicaciones que solamente confundirán todavía más al aquejado que se acerque a consultarle. Por ejemplo, a veces tenemos un problema y nos acercamos a platicar con alguien que creemos ciertamente que nos puede ayudar y nos dejó peor. ¿Salimos peor? Confundidos, alterados, desorientados, intranquilos, o sea, más enfermos. Todavía salimos, ¿no?, empeorados. Por eso San Gregorio Nacianceno subraya lo siguiente: en los tratamientos que practicamos, un único y mismo remedio no es siempre y para todos ni muy saludable ni muy arriesgado. Depende, me parece, de las circunstancias, de los acontecimientos y de aquello que el carácter de los pacientes permite. Es imposible abarcar todos estos elementos con la mayor exactitud para lograr que esta medicina entre en un tratado, cualesquiera que sean los cuidados y la inteligencia que en ellos se pongan, porque no se trata de una teoría. Es, al final, la compleja realidad del alma humana, ¿no?, en su generalidad, sino que son más bien los acontecimientos y la misma experiencia los que dan a conocer la medicina y al médico. Entonces, no se puede ofrecer un único tratamiento para todos, como quieren hacer, ¿no?, en el servicio médico de este país. Todos naproxeno y ketorolaco. Y ácido acetil salicílico. Todos. Vaya por su medicina, ¿no? Ketorolaco, ácido acetil salicílico y naproxeno. Paracetamol para el dolor, todo igual, ¿no? En las almas no es así, ¿eh? Aquí no, o sea, no se puede dar exactamente el mismo tratamiento. Es como si una persona llegara muy débil y pues necesitamos darle alimentos sustanciosos, ¿no? Pero si alguien llega muy malo del estómago, pues no le voy a dar alimentos muy sustanciosos.
dependerá de las circunstancias, o sea, de la condición de la persona, incluso de su propia constitución. Podemos decir entonces que la condición primera y más importante para llevar a cabo el ejercicio de la paternidad espiritual consiste en poseer la salud espiritual. Esa es la base. Creo que en AA le llaman sano juicio, ¿no? Es eso. O sea, sin esa condición, mejor ni te acerques. Dice San Juan Clímaco, el médico debe estar completamente despojado de las pasiones. Bienaventurados los médicos que no sufren náuseas. Es lo que yo les había comentado. Imagínate un supuesto médico que se la pasara vomitando encima del paciente. O alguien en una situación dijera, ay no, yo te ayudo, ¿no? Es que mira, ayúdame a cambiarme la sonda. Ay, sí, yo te ayudo. Después ya se le bajó la presión, ya se quiere desmayar, ya le están gritando al otro para que le traiga alcohol, y el pobre que tiene que cambiarse la sonda, pues lo hace como puede. Y al final ni le ayudamos, le perjudicamos también. ¿Entiendes? Por eso creo que hay que ser sinceros, ¿no? Hay que reconocer que, bueno, habrá cosas en las que definitivamente tengo límites. No soy un héroe. Somos unos servidores, ¿no? ¿Y dónde estamos? Pues donde el Señor nos ha colocado. ¿Por qué? Porque ya estamos preparados para eso. Nada más, o sea, no es algo que venga de mi buena voluntad. No es cuestión de buena voluntad. O sea, es cuestión de salud. Porque lo que está de por medio son almas. No un espectáculo de vanidades, ¿no? De ver quién puede más, qué es lo que hace, qué realiza. Pues no. Recuerden, bienaventurados los médicos que no sufren náuseas. Y eso a veces hasta se ve en el rostro, ¿no? Es como si fuera a hablar, no sé, con mi padre espiritual, Claudio, y le dijera algo que hice y de repente es como que hasta su cara le cambia, ¿no? Así como si trajera una grura, ¿no? Se nota. No, él todavía está apasionado. Mejor no. ¿Se entiende? Tanto por su bien como por mi bien. ¿Vale? Ok. Es pues la impasibilidad lo que permite al Padre Espiritual ser iluminado por Dios en su función. El Padre Espiritual recibe la luz del Espíritu Santo, sin la cual no podría ser un terapeuta eficaz y guía auténtico. Sin esta luz, sería un ciego guiando a otro ciego, como dijo Jesús en Mateo, ¿no? 15:14. Como afirma San Simeón, el nuevo teólogo, el que no tiene en él la luz del Espíritu Santo es como uno que camina en la oscuridad con una lámpara apagada. No puede ver como es debido sus propias acciones, ni estar seguro de que su obrar se corresponde con lo que Dios quiere. Y en cuanto a guiar a los demás o a enseñarles la voluntad de Dios, tampoco es capaz. Mientras no posea la luz brillando en él, tampoco será digno de recibir los pensamientos del prójimo. ¿Por qué? Porque lo que importa es el prójimo, no él. Uno debe de estar en condiciones óptimas para recibir al prójimo, no es por uno. Por ejemplo, si yo arreglo realmente mi casa, es pensando en los demás, no para enorgullecerme de lo que he conseguido. Esa es una tontería. Una vanidad. No, o sea, es realmente pensando en los demás, no en mí, ¿no? Para poder disfrutar y lamer mis triunfos obtenidos. No. Es en realidad, si uno busca también la curación, es pensando siempre en los demás. De hecho, uno vive a favor de los otros, ¿no? Uno se cura en favor de otros. Dicho brevemente, si un ser humano ni siquiera sabe con total certeza a dónde va él mismo, según Dios, ¿cómo carajo va a mostrar el camino a los demás? Si él mismo no lo tiene seguro, si no está completamente seguro, si no tiene absoluta certeza de a dónde va en su propia vida, según Dios, ¿cómo carajo pretende mostrar el camino a los demás? No puede. Al contrario, de verdad los va a desviar, los va a desviar. Ahí sí es mejor guardar silencio. No, yo aquí sí me parece que es como una de las enseñanzas profundas que el joven Wittgenstein escribiera en su Tractatus Lógico-Philosophicus,
Su última frase me parece que es la número 7, porque tiene como un orden matemático, si mal no recuerdo, lo trabajé en la licenciatura y en la maestría, decía, ¿no? De lo que no se puede hablar, mejor es callar. Creo que tiene que ver con esto, o sea, si no hay como esta certeza profunda, pues mejor no decirlo. Claro, él lo refiere a la constitución propia del lenguaje, ¿no? En su forma lógica, y quiere mostrar que no todo se puede reducir al lenguaje, sino que hay algo más allá, y ante lo cual lo mejor es guardar silencio. Me parece que a partir de que chequeé o cotejé la versión en inglés, la mejor traducción es, ¿no? Ante lo que no podemos hablar, lo mejor es permanecer en silencio. Mantener, digamos, como esta prudencia ante aquello que en efecto supera nuestros propios condicionamientos en Wittgenstein lingüísticos y, en este caso, humanos. Entonces, la iluminación del Espíritu Santo confiere al Padre Espiritual un poder que es especialmente necesario para llevar a cabo su función. Y a esto se le llama la cardiognosis. Es el carisma que le permite leer en los corazones. Es decir, conocer su profunda intimidad. Por ejemplo, es frecuente, ¿no? Y lo podemos ver en algunos apotegmas, en las vidas de santos, que una persona se acerca a hablar con un padre espiritual, pero no le expone realmente todo. Y puede ser por dos razones básicas. La primera es porque ni él mismo lo sabe, o porque le da vergüenza decirlo. Pero cuando se recibe esta iluminación, también le es necesario el carisma. ¿Para qué? ¿Para que tenga un poder de visión extraordinario? No, para que lo pueda ayudar realmente. O sea, para que lo pueda ayudar desde el fondo. O sea, en pocas palabras, la cardiognosis es el carisma que ayuda al Padre Espiritual a atacar el problema de raíz y no quedarse meramente en la superficie. Ahora, gracias a la cardiognosis, el Padre Espiritual es capaz de superar el plano inmediato de las apariencias engañosas, que es lo primero que aparece, ese plano inmediato de apariencias engañosas. Y también puede percibir en su hijo espiritual lo que éste a menudo ignora. Por ejemplo, sus propias enfermedades inconscientes, sus profundas tendencias interiores, sus pensamientos más secretos. Entonces, por inspiración, puede acceder a ello a través de este carisma, de la cardiognosis. La cardiognosis permite ver el alma en sus disposiciones reales y profundas. Y otra vez, no por una especie de morbosidad malsana, no, sino porque es necesario ver hasta dónde es que se encuentra la raíz de la enfermedad. Vamos, para poder ver dónde está pues la raíz del problema, en sus disposiciones, o sea, en su acontecer real y profundo. Ahora bien, este conocimiento carismático no le sirve al Padre Espiritual para juzgar y condenar a su hijo espiritual. No, eres realmente de lo peor. No. De hecho, su impasibilidad le previene contra ello. No toma una postura en contra de, sino que le permite establecer únicamente un diagnóstico más exacto sobre el estado de su alma y determinar, por tanto, qué tratamiento es el que más conviene. Pero es un carisma. Al final es una gracia, es una inspiración de Dios. Como dice San Ireneo, el Padre Espiritual manifiesta los secretos de los hombres para su propio provecho, no para su condenación. Acuérdense que toda, ¿no?, la paternidad espiritual está orientada únicamente a la salvación, a la salud, no a la condenación y a la enfermedad, únicamente para eso. Por eso el Padre Espiritual no juzga, no condena, sino que comprende, ayuda, aconseja y acompaña. ¿Vale? No obstante, la cardiognosis no es la única cualidad que debe tener el Padre Espiritual. Nada más para que vean la importancia que tiene el prójimo. Es decir, nada más para que vean cuán importantes son para Dios las demás almas, las otras almas.
En efecto, en primer lugar hay que mencionar la humildad, que de hecho es la condición y a la vez el signo genuino de la paternidad espiritual auténtica. Sin humildad no hay paternidad espiritual. Es más, puede haber vida espiritual, pero no es perfecta. Ahí hay un desorden grave, cuando no hay esta humildad. Y esta humildad, fíjense, se traduce sobre todo en la conciencia que tiene el Padre Espiritual de ser el mismo pecador. No va en un plano de superioridad, como a veces ocurre con los médicos, ¿no?, del cuerpo y los pacientes, ¿no? Hasta los miran de arriba abajo, ¿no? Y los toman en serio. Parece que a ellos, a varios, los enfermos no les importan. Solo les interesan las enfermedades. Esas sí son importantes. Los enfermos no. Como si el enfermo nada más tuviéramos que quitarle una enfermedad. O sea, no tomárnoslos realmente en serio. No, aquí la humildad es que él sabe que va como pecador. Un pecador que por gracia de Dios ha podido salir adelante en el camino. De entrada, no va como un superior. O sea, no es un trato de superior e inferior. Es literalmente un trato humanamente equitativo. Es de un igual hacia otro igual. Una relación, como a veces dicen en los ámbitos académicos, que a mí se me hace extraña en la forma en la que se usa actualmente, ¿no? Entre pares, ¿no? Hay paridad, ¿no?, entre pares. Ahora, incluso tiene la conciencia clara de que es incluso tan pecador como aquel a quien cura y guía. O sea, vamos, no hay como una separación tajante, no hay una distancia. No es que se establezcan como distanciamientos inmensos, no, al contrario. De hecho, el verdadero lazo que se establece en la paternidad espiritual entre el Padre Espiritual y el Hijo Espiritual es por la profunda cercanía que ambos comparten en su humana realidad. Esa es la diferencia. Y esa es la humildad. Por eso el Padre Espiritual, más que hablar, sabe escuchar. Más que hablar, sabe escuchar. No como a veces, ¿no?, estos médicos del servicio médico mexicano, ¿qué tiene? No, pues tengo esto, ya te está haciendo la receta. Tú ni le acabas de decir, ya, ok. Y ya sabemos qué nos va a dar, ¿no? ¿Qué dijimos? Naproxeno, ketorolaco, ácido acetil salicílico y paracetamol. Y a ver si hay medicina. Pero bueno, ese es un caso mexicano. Ok, entonces como señala San Juan Crisóstomo, en los tratamientos del cuerpo, el que corta por lo sano no siente el dolor de la operación. El único que es desgarrado por agudos dolores es el desgraciado al que operan. Es que vean, de verdad, los padres de la iglesia de la tradición, los santos, tienen muy buen humor. Bueno, casi siempre, ¿no? Algunos como que les costó llegarlo, pero en general sí. Dice, pero no ocurre así con el tratamiento de las almas. El que habla es el primero en sentir la pena cuando reprende a los otros. Esta pena es el dolor y la vergüenza que produce el pecado cometido. Entonces, cuando el Padre Espiritual habla, no habla literalmente con afán de superioridad, sino con humildad, porque sabe lo doloroso que es atravesar eso. Y de hecho, en humildad, un verdadero Padre Espiritual sabe por experiencia lo doloroso que es que no haya quien te comprenda y te acompañe. O sea, que no encuentres realmente al médico de almas, sino que, como les dije, ¿no?, te acercas con uno para recibir ayuda y sales peor. Es como cuando a veces, ¿no?, en una situación de tu vida, te acercas con alguien que crees competente, ¿no?, para darte un consejo que te ayude y sales regañado. Es, no manches, ¿para qué vine? O sea, fue peor. Sí, en serio, creo que nos ha pasado a todos. Es muy común. Esto está hablando mi muy admirado y querido San Juan Crisóstomo. ¿Cómo lo quiero? A este boca de oro. Me cae re bien. De verdad, ¿no? Me cae re bien. No, o sea, sabe que no. Lo que se siente. Es como la pobreza.
Siendo honestos, no está mal ser pobre. Lo que está mal es no encontrar quien te ayude. Es así, no, ya iba a decir una grosería, pero no. Sus castos oídos se pueden afectar, ¿no? La verdad, las pasiones ahorita se van a despertar y vamos a terminar queriendo destruir el mundo entero. No, esa sí es una estupidez. No está mal ser pobre. Lo que está mal es que no haya quien te ayude. Lo mismo aquí. No está mal ser pecador. Lo que está mal es que no haya quien te cure. Esto sí. Lo mismo, no está mal estar enfermo. Lo que está mal es que no haya quien te ayude, quien te acompañe. No está mal ir al seguro social, lo que está mal es que no hay medicina, ¿no? Y a veces tampoco ni médicos. Pero bueno, ok, ya, ¿no? Ya le agarraron mucho contra el servicio de salud mexicano. Se lo merece, también, ¿no? Hay que tomarlos en cuenta. Ok, por eso puede decirse que la humildad va estrechamente ligada a la compasión. Ese es el segundo factor. Un verdadero padre espiritual siempre habla con compasión, no con reprensión, no con reproche, sino con comprensión, es decir, con compasión. La compasión es eso, una comprensión afectiva y sincera. Eso es compasión, una comprensión afectiva y sincera. Es decir, ¿no? Va unida pues la humildad a la no indiferencia que experimenta el Padre Espiritual para con aquellos a quienes cuida y atiende. Lo cual, dicho sea de paso, expresa esa total abnegación espiritual que conduce a descuidar en todo la propia persona en provecho de todos los demás. Por ejemplo, el cura de Ars, el santo cura de Ars, gran padre espiritual, ¿no? De verdad, un gran curador. Estaba extremadamente flaco y uno pensará, claro, ¿no? Por sus extremos ayunos, que sí los practicaba y sus duras penitencias, pero había algo más básico. O sea, esta total abnegación para estar siempre disponible a los demás. Por ejemplo, a veces llegaba, ¿no?, al refectorio, a la cocina, y veía unas naranjas. Entonces la agarraba y le iba a pelar y le decían, padre, allá afuera lo buscan, que quieren hablar con usted. Y nada más veía la naranja, cerraba los ojos, la olía, la dejaba y se iba. Pues ¿cómo no iba a estar tan flaco? Pero esa es abnegación. Pero lo hace por compasión, ¿no? O luego ya, pues como ya tenía fama de santidad en vida, luego muchos se metían allá a la sacristía, ¿no? Hasta su cuarto, nada que estaba cerrado, y ya empezaban a agarrar reliquias, por ejemplo, de su peine, de por sí poco cabello, y también se lo agarraban, ¿no? O su estola y bolas, le cortaban un cachito. Luego decían, no se pase, esa es la única que tengo, ¿no? Le arrancaban hojas de su breviario y todo. O sea, en pocas palabras, se daban unas divertidas pero bonitas, ¿no? Con sus feligreses. Pero ¿qué es lo importante? Esa abnegación. Y no lo hacía para que vieran qué resistencia tenía, ya no. Porque sí conduce al descuido de la propia persona en provecho de todos los demás. O sea, ya no hay egoísmo, sino que hay un verdadero espíritu de servicio, ¿no? Conformado, como dijimos, por humildad y compasión. Ok. La compasión es, pues, uno de los rasgos de la caridad que anima al Padre Espiritual auténtico. La compasión, dicho sea de paso, se manifiesta en el Padre Espiritual de una triple manera. Fíjense, esos son como los signos, ¿no?, claros de la compasión que manifiesta el verdadero Padre Espiritual. Primero, una disponibilidad total. Nada de que está ocupado, que le hables mañana, no tiene tiempo, él se comunica contigo. Es una disponibilidad total, así sean las 2 de la mañana, las 12, las 7, con frío, con lluvia, etc. Segundo, enorme paciencia. De que, ahí viene otra vez con lo mismo, ¿no? Suele pasar. Enorme paciencia. Y tercero, mucha dulzura e indulgencia con todos aquellos que acuden a él. Esos son los tres rasgos. Disponibilidad total, enorme paciencia y mucha dulzura e indulgencia. Ahí. Si por ejemplo fueras a ver a un padre espiritual y te dijera, bueno, pero a ver, tienes 3 minutos, dime, ¿te escucho? Nada, mejor nos paramos y nos vamos, ¿no? Literalmente vamos a perder nuestro tiempo.
San Doroteo de Gaza hace la siguiente observación al hablar de los padres espirituales. No odian al pecador, no lo juzgan, no lo rehúyen. Al contrario, lo compadecen, le exhortan, lo consuelan, lo cuidan como un enfermo, hacen cualquier cosa para salvarlo. De hecho, es justo esta actitud de total cuidado y atención lo que establece la condición de una terapéutica eficaz. Como dijera San Isaac el Sirio, los seres humanos afectados por la enfermedad necesitan más ser curados que castigados. El comienzo de la sabiduría de Dios es la indulgencia y la dulzura, que es lo propio de un alma grande que carga con las enfermedades de los otros. Por su parte, San Simeón insiste en las cualidades de comprensión y acogida que posee el verdadero padre espiritual. Dice San Simeón, un enfermo va a ver al médico espiritual. El médico humano y compasivo examina a este enfermo, comprende la debilidad de su hermano, es decir, la inflamación del mal en él, su hinchazón interior. Ve pues al enfermo en poder de la muerte. Cuando el médico espiritual ve a su hermano en el estado descrito, no empieza a gritarle, ni se desatiende de él diciéndole, lo que pides es malo y mortal, me niego a darte este auxilio. No vaya a ser que al oír esto el enfermo salga corriendo y vaya a otro médico sin experiencia en estas afecciones, pues entonces moriría al instante. Por el contrario, lo retiene, lo reconforta y se muestra a la vez lleno de caridad y sencillez. Además, el padre espiritual no selecciona a sus hijos, sino que los acoge sin discriminación premeditada. Es más, se muestra mucho más solícito con los más enfermos, pues son los que tienen mayor necesidad tanto de médico como de curación. Por eso San Juan Clímaco aconseja lo siguiente: nada muestra mejor el amor a los hombres y la bondad del Creador para con nosotros que el hecho de haber dejado las 99 ovejas para ir a buscar a la que se había perdido. Estate pues atento, venerado Padre, y emplea todo tu celo, toda tu caridad, todo tu fervor, todos tus cuidados, todas tus súplicas ante Dios, a favor de quien está completamente extraviado y roto. Pues donde las heridas son más graves, allí también, sin duda alguna, se conceden grandes curaciones. La recuperación de todas las almas, es por tanto la tarea del Padre Espiritual. No la selecciones, a ver, tú sí, tú no, pues eso no es un club, es un servicio. De hecho, el valor del Padre Espiritual, en tanto terapeuta y guía, se reconoce además por su capacidad de conducir a la salud a los más enfermos y por conducir a la perfección a los más débiles. Ahora bien, el que quiera alcanzar la salud y la perfección espirituales debe buscar, por tanto, un terapeuta y un guía que posea todas estas cualidades, sabiendo que son realmente raros de encontrar. Eso es lo primero. Y a pesar de que es indispensable la presencia de tal guía espiritual, San Juan Clímaco, por ejemplo, aconseja en varias ocasiones poner mucho cuidado en la elección del maestro espiritual. No sea que vayamos a dar con un enfermo en lugar de con un médico. En todo caso, dirá el propio San Juan Clímaco, cuando un médico nos confiese su impotencia, mejor será que vayamos a buscar a otro. ¿Sabes qué? No, pues no, mejor ve. Ok, perfecto. Nada de que no, sí puedes. No, le hacemos caso. De todos modos, el criterio de la elección reside en la eficacia del tratamiento que prescribe y sobre todo en los resultados que obtiene en el tratamiento del orgullo, ese cáncer del alma. Dice San Juan Clímaco, si resulta que encuentras un hospital y un médico desconocidos, compórtate como si te limitaras a pasar y sondear discretamente a todos los que están allí. O sea, primero echa un vistazo, no seas imprudente. Y cuando empieces a sentir
que los cuidados proporcionados por aquellos médicos y enfermeros son de alguna utilidad para tus enfermedades, y sobre todo, que te procuran el remedio que buscabas contra el engreimiento del espíritu, entonces, ahora sí, adelántate, cómpralo con el oro de la humildad y firma el contrato sobre el pergamino de la obediencia. Ahí sí, pero solo hasta que lo veas. ¿Se entiende? O sea, no es nada más que te avientes así, sino que como que lo sondeas, ¿no? Primero. Ahora bien, una vez que hemos mencionado los requisitos que debe tener el padre espiritual, claro, debemos también mostrar cómo es que ejerce su acción terapéutica. Estos son los requisitos. Ahora hablemos de la acción terapéutica. Para empezar, puede decirse que el médico espiritual cura a sus hijos mediante la palabra. Como dice el autor inspirado de los Proverbios, la lengua de los sabios trae la curación. Es muy bonito, ¿no? Este proverbio. La lengua de los sabios trae la curación. En Proverbios 12:18. Ese es el primer paso. ¿Cómo se lleva a cabo la acción terapéutica del padre espiritual? Por medio de la palabra. Los apotegmas, por ejemplo, muestran, por cierto, acabo de ver editado en la BAC, los apotegmas del desierto, por fin en una edición, pero está muy muy caro. De cualquier manera, si alguien me lo quiere regalar, será siempre muy bienvenido. Los apotegmas, por ejemplo, muestran que la mayoría de los que visitan a los padres del desierto se dirigen a ellos en estos términos. Vean, Padre, dinos una palabra de salvación. Y con ello no están pidiendo una serie de consejos teóricos, sino un auténtico alivio para su alma. Y a menudo sucede que el poder terapéutico de los padres se manifiesta con frecuencia de inmediato. Por eso Evagrio, al relatar una visita hecha en compañía de otros hermanos a San Macario, evoca las palabras llenas de vida y de curación para sus almas que les dijo el gran Abba, o sea, el gran San Macario. Fíjense, está hablando nada más de las palabras. Con sus palabras, el Padre Espiritual alienta a sus hijos, los exhorta, los cura como un miembro enfermo. Sus consejos no tienen, por tanto, un carácter abstracto y especulativo, sino concreto y operativo. No se trata de ostentar erudición, no, sino de transmitir curación, ¿vale? Y es lo mismo que Jesús dijo, ¿no? La boca habla de lo que está lleno el corazón. Si las palabras del Padre Espiritual curan, es porque su corazón está lleno de salud. Ya no de qué, de enfermedad, ¿vale? De hecho, San Juan Cassiano subraya el poder terapéutico, pero también profiláctico, de semejante enseñanza. Dice San Juan Cassiano, igual que los médicos más experimentados no se contentan generalmente con curar las enfermedades presentes, sino que con su sabia experiencia toman la delantera a las posibles enfermedades futuras y las previenen mediante prescripciones, sí, mediante prescripciones y remedios saludables. Así también estos auténticos médicos de las almas, al destruir de antemano en el diálogo espiritual, como por un celeste antídoto, las enfermedades del corazón antes de que aparezcan, y al no permitir que se desarrollen en el espíritu de los jóvenes, les revelan la causa de las pasiones que los amenazan y los remedios que les procuran la salud. Entonces también nos da advertencias, por ejemplo, de posibles ataques que quizá llegaremos a experimentar. O a lo mejor nos puede decir qué enemigo nos está rondando más de cerca. O cuál es el mayor peligro que corremos si no atendemos tal y cual cosa. O sea, también nos pueden dar, en este caso, previsiones. Ahora bien, el Padre Espiritual no cura solo mediante palabras, sino que, manifestando una preocupación sincera e incesante por sus hijos, reza por ellos, para que la gracia terapéutica de Dios actúe sobre ellos. Entonces, no solo habla, también ¿qué? Esta es la primera gran diferencia con el psicoanalista. Porque muchas veces el psicoanalista ni siquiera habla, pone a hablar, porque no quiere interferir, ¿no?, en la curación del paciente, nada más que hable. No, aquí no, aquí habla y reza.
De hecho, fíjense, una fórmula habitual que utiliza con mucha frecuencia el hijo espiritual al empezar o concluir su conversación con su padre espiritual es la siguiente: Padre, reza por mí. Ya sea al empezar, ¿no?, el diálogo, o al terminar. Padre, reza por mí. Y una de las razones de tal petición es que la plegaria del Padre Espiritual posee una gran eficacia, ya que su santidad, recuerden, rectitud, y ya vimos qué fácil es conseguirla, ¿no? Hacer recta la vida. ¿Poco a qué? Poco a poco es rectificación, ¿no? Hacer recta la vida es lo que le permite obtener de Dios aquello que su Hijo no puede aún alcanzar. Por supuesto, esto no dispensa a este último de rezar. O sea, también el hijo, el paciente, tiene que rezar. Pero él mismo sabe que su súplica será más eficaz si pide a Dios que se lo conceda por las oraciones de su respectivo padre. Y ahí también lo que vemos es un gesto profundo de humildad. El hijo reconoce que otro es más grande que él. O sea, él no se pone primero, se pone ¿qué? Al último, ¿no? Digamos, se pone al último. ¿Y el Padre Espiritual? También. Él pone primero al Hijo. Por eso esas oraciones son eficaces, porque ambas están basadas en la pura humildad. Así pues, una vez curado, podrá decir: por sus oraciones, Dios me devolvió la salud. Es un signo de humildad, o sea, de verdadera recuperación. No diría: gracias a todos mis esfuerzos y empeños, ya estoy completamente salvo. O sea, gracias a mí. No, sino que sabemos que la curación no fue obra propia, sino que nos fue concedida a través de alguien más. Además, el Padre Espiritual actúa también mediante la manifestación de su ejemplo. Pues al ajustarse por completo a la voluntad de Dios, enseña a sus alumnos, con cada uno de sus actos y actitudes, cómo debe uno ajustarse a tal voluntad. Dice San Juan Clímaco: todos lo miran como una imagen ejemplar y consideran sus palabras y sus actos como una regla y como una norma. Entonces, habla, reza y también manifiesta a través de sus actos, a través de sus actitudes. En todo caso, habría que señalar que el ejemplo que el Padre Espiritual ofrece con sus palabras, sus actos y sus actitudes posee una fuerza operativa capaz de transformar a quienes están en relación con él. O sea, su sola compañía ya transforma. Su simple modo de comportarse ya transforma, ya empieza a curar. Esta fuerza carismática que se desprende del Padre Espiritual no es sino la manifestación de la gracia divina que habita en él. Veamos, el anciano habla y actúa según Dios, es decir, el Espíritu Santo inspira sus palabras y sus actos. Dios habla por su boca y obra por medio de él. Ahora bien, esta fuerza carismática da al Padre Espiritual un poder de acción más bien excepcional. Y eso también es algo que debemos de tener en cuenta. En efecto, gracias a este poder concedido, él puede y debe acudir en ayuda de sus hijos que están en dificultades en el camino espiritual. De hecho, esa es su principal función. O sea, entendamos, la principal función del Padre Espiritual no es la cardiognosis, es que tiene muchos dones, es que predice, es que sabe, no, es mucho más sencillo, es mucho más simple, es mucho más importante. La función principal del Padre Espiritual es auxiliar, ayudar y apoyar. Siempre, esa es su función. Auxiliar, ayudar, apoyar. Además, dicha fuerza es la que incluso le permite curar enfermedades que para los demás resultan ser incurables. Es más, incluso el Padre Espiritual puede aliviar a los que sufren sin que ellos se den cuenta. Por ejemplo, no se dieron cuenta, pero salieron como un poquito mejor. Como que algo sintieron diferente o más tranquilos. No iban buscando la curación, pero los alcanzó. Y no fue obra del Padre Espiritual. Es Dios quien está sirviéndose del Padre para llegar al final a todos, ¿qué? Los demás. A todos, al final a los que quiere llegar, ¿no? Sin embargo,
el Padre Espiritual no impone esta fuerza que Él posee por un don de Dios. O sea, su acción espiritual no se ejerce sin que el Hijo le deje actuar libremente en Él. Y esa es la otra parte. O sea, la curación espiritual requiere, pues, de colaboración mutua. No todo lo hace el Padre. También hay que entender qué hace el paciente, ¿no? En este caso el Hijo, el que acude al Padre Espiritual. Por eso la acción terapéutica del Padre Espiritual se ejerce por medio de un tratamiento prescrito que el Hijo tiene que seguir y aplicar con gran empeño. Vuelvo a lo que comenté hace un momento. Si tu Padre Espiritual te dijo 3 gotas de limón, no te comas 2 limones, te dijo 3, no una porque me arde el estómago, 3, no más, no menos, lo que es, punto, ya. Y hay que poner este empeño, no hay que aplicar un gran empeño en, digamos, la ejecución de los consejos que hemos recibido. Así pues, lo que caracteriza siempre el tratamiento espiritual prescrito por el Padre es el hecho de que tiene siempre en cuenta la personalidad del enfermo, o sea, su situación particular. No habla por hablar, se toma muy en serio la realidad de esta persona. Es como si alguien llegara con un mal cardíaco y lo pongo a hacer alpinismo. Lo mato. ¿Te entiendes? O sea, no podemos utilizar, ¿no?, los mismos recursos para todas las personas. Depende de la disposición, de la situación, o sea, del estado personal de este ser humano que se acerca a nosotros. O como si alguien, ¿no?, aún a sabiendas de que tuviese diabetes, pues le recomendáramos comerse 2 pasteles. Pues lo vamos a andar matando. Por lo menos un coma diabético sí le estamos asegurando. No. Tendríamos que atender la situación de cada persona. Por tanto, como aconseja San Gregorio Nacianceno, el médico observará los lugares, las circunstancias, las edades, los momentos y otras cosas de este género. O sea, no va a hablar por hablar. Tiene que tener en consideración todas estas cosas. Como si a alguien le dijéramos, no, pues es que tu curación está en que comas jamón serrano de animal bellotero, cuando no tiene ni para un bolillo. No, o sea, hay que atenernos a todo digamos, cuestiones fundamentales. Y dice también, del mismo modo que no se dan al cuerpo los mismos remedios y los mismos alimentos, sino que cada uno recibe su tratamiento específico, dependiendo de si goza de buena salud o sufre una enfermedad, así también se cura las almas según principios y métodos diferentes. Los testigos de la eficacia del tratamiento son los mismos pacientes, no el Padre, es el paciente. A unos de estos pacientes los mueve la palabra. O sea, hay unos que con las palabras ya estuvo. A otros las palabras no les dicen nada, literalmente, pero sí los determina el ejemplo. Unos necesitan motivación, otros freno. Unos son lentos y se dejan empujar al bien con dificultad. Bastante frecuentes, por cierto. A estos los tiene que despertar el choque de la palabra. Y a veces también el choque de la palma con su mejilla. No, no es cierto. No, de aquí. Ok, además, para unos es útil el elogio, para otros la amonestación, si se utilizan oportunamente. Pero, prodigados a destiempo y de forma incongruente, ambos son perjudiciales. En síntesis, puede decirse entonces que algunos son devueltos al buen camino mediante una palabra de aliento, pero otros serán devueltos al buen camino mediante una reprimenda. Un ejemplo muy concreto es San Pío de Pietrelcina, el muy buen Padre Pío. Algunos llegaban a su confesionario buscando su curación, la sanación, y con algunos era extremadamente dulce, con algunos era extremadamente severo. Algunos se acercaban, ¿no?, hasta él salía, los abrazaba, o les ofrecía algo de comer, o agua. A otros les decía, por ejemplo, lárgate de aquí, no te quiero aquí.
Entonces salían como sorprendidos, ¿no? Pero eso es justo lo que requerían, después ya regresaban. Por ejemplo, a uno que llega a confesarse con él, y tiene como paciencia, le dice, ¿eso es todo? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Tienes algo más que decir? No. ¿Estás totalmente seguro? La tercera, sí. Ok. Salió del confesionario y le dijo, ven, acompáñame. Lo tomó del brazo, lo metió a la sacristía y vio que había alguien sentado ahí así con las manos. Y cuando entraron, volteó, sentado. Y el otro se puso pálido. Le dijo, ¿quién es? Y el otro no podían hablar, de temblaba. Le dijo, ¿quién es? Le dijo, la persona que yo maté hace tiempo. Dijo, ¿y por qué no me lo dijiste? Si te estoy preguntando si tienes algo más que decir, ¿por qué no lo dijiste? Y el otro se puso a llorar. ¿Y qué hizo el Padre Pío? Lo abrazó. ¿Se entiende la diferencia? Es esto, o sea, para que vean el punto importante, o sea, no hay que tratar de jugarle al vivo. No, o sea, más bien entender todo lo que los padres nos están diciendo. Ahora veamos, ¿qué determina entonces la aplicación de un criterio u otro? ¿Cómo podemos saber? Pues la propia experiencia del Padre Espiritual, pero también la dotación de discernimiento que ha recibido de parte de Dios. Por eso les dije, para mí el discernimiento es la columna vertebral de la vida espiritual. De verdad, o sea, eso es como, de hecho, lo que yo más aprecio de la vida espiritual, ¿no? El discernimiento, sobre todo en el Padre Espiritual. Ahora, cabe mencionar que debido a que es Dios mismo quien obra a través del Padre Espiritual, el remedio ofrecido no siempre corresponderá con aquello que el enfermo espera recibir. Porque sabemos que casi por lo general, lo que Dios nos ofrece no es lo que queremos. O sí es lo que queremos, pero no el modo en el que nos gustaría. Somos estos cristianos que el Papa Francisco ha definido como cristianos sí, pero. Tómate leche, bueno, sí, pero caliente. No, es que tiene que ser fría. No, bueno, sí, pero caliente. Sí, pero. ¿No? O tienes que dormir, bueno, sí, pero con pijama de franela. Si no, no duermo. ¿No? O no, te tienes que quitar la ropa. No, es que soy bien friolento, ¿no? No, y por eso muchos se alejan de la guía ofrecida por un padre espiritual, porque no cumple nuestros caprichos. Por eso. Ahora bien, en cierto número de casos donde la corrupción es grave, como el caso que les mencioné de San Pío, de Pietrelcina, se necesitará un tratamiento enérgico y radical. O sea, esta persona necesitó una terapia de shock. De otra manera no hubiera ¿qué? Reaccionado. Sí, o sea, ya es enérgico y radical. Ahora, el médico espiritual deberá entonces aplicar este tratamiento con firmeza, o sea, sin variar lo más mínimo, a pesar de las reticencias del propio enfermo. San Cipriano, por ejemplo, señala que el sacerdote del Señor debe emplear remedios curativos. Es un mal médico el que trata con suavidad los abscesos putrefactos y deja que el veneno se extienda por las partes internas. Más bien, se debe hacer una incisión en la herida para abrirla, y tras extirpar las partes gangrenadas, debe intervenir una cura enérgica, a pesar incluso de que el enfermo proteste, grite y se lamente porque no puede soportar el dolor. Ya más tarde, es decir, cuando se sienta nuevamente sano, dará las gracias al médico. Ya después. Y sí es cierto. Si así lo vemos, ¿no? En realidad, así sucede. Por eso San Juan Clímaco no vacila en aconsejar al médico espiritual lo siguiente: entristece al enfermo durante un tiempo. No vaya a ser que su enfermedad se haga crónica o que él muera. O sea, no lo engañes. En cuanto a San Simeón, el nuevo teólogo, él explica que en ciertos casos se corre el riesgo de que el enfermo rechace un tratamiento que, aunque sea el más adecuado, no coincida con lo que espera. O sea, no es según sus expectativas. En tal caso, darle otro tratamiento más de su gusto, pero que realmente no le convenga, es por demás inadecuado y perjudicial. No puedes comer azúcar. No, es que yo sin eso lo como. Bueno, ponlo que sea tantita. No. Hay casos donde de verdad se requiere, digamos,
ser radicales, ¿no? Al respecto. Estamos hablando, claro está, de esas intervenciones puntuales del médico que no deben hacernos olvidar que el tratamiento espiritual exige en su conjunto una colaboración activa y permanente del enfermo. No hablamos ya de esta colaboración mutua, lo cual, dicho sea de paso, supone que dicho enfermo tiene confianza plena en su médico y que por eso mismo manifiesta las disposiciones convenientes para su curación. O sea, se va a dejar curar, se va a dejar acompañar, se va a dejar tratar. Así pues, después de haberlo escogido cuidadosamente, el que está en recuperación debe ser enteramente fiel a su padre espiritual. Buenas noches, Manuel. Hablaba de ti. Repito esto último. Así pues, después de haberlo escogido cuidadosamente, el que está en recuperación debe ser enteramente fiel, o sea, obediente a su padre espiritual. Esta fidelidad es la condición de una continuidad saludable en la terapéutica. Ahora, sin tal continuidad, de hecho, no podría ser algo realmente eficaz, ya que el tratamiento que permite adquirir la salud espiritual es siempre algo prolongado, que se verá afectado por cualquier tipo de interrupción. Por eso la obediencia aparece como el primer y mayor deber del hijo espiritual. También el hijo espiritual debe de cumplir con lo que le toca. No solo es del padre espiritual, también estaría del hijo espiritual. Los padres presentan a menudo la obediencia como un camino que da acceso directamente a la curación espiritual y a la salvación, y por ende, como algo que conduce con seguridad a los estadios más avanzados de la vida espiritual. Es pues un camino que Cristo mismo enseñó al hacerse obediente a su Padre hasta la muerte en la cruz, como se menciona en la carta a los Filipenses. Por eso San Juan Clímaco hablará de la obediencia en términos de un gran remedio curativo. En efecto, la obediencia al Padre espiritual ayuda al ser humano, y eso es quizá lo más importante en el caso de tener un Padre espiritual, es que nos ayuda a renunciar a nuestra propia voluntad. Dicho brevemente, la obediencia destruye y aniquila, por así decirlo, el principio elemental de todas las enfermedades espirituales, el orgullo. Y esto sí lo repito claramente. Lo único que de verdad destruye el orgullo es la obediencia. No hay otra cosa, Habrá otras alternativas que lo debiliten, que lo rebajen, que quizá lo disminuyan, pero no lo erradican. Solo la obediencia. No hay otra, No hay otra, en serio, no hay otra. Solo el orgullo solo la obediencia destruye y aniquila el orgullo. Además, gracias a la obediencia, el enfermo puede lograr rápidamente la despreocupación espiritual, la cual consiste en una ausencia total de inquietud respecto a las cosas de este mundo. Ya no es lo fundamental. Yo me baso en lo que se me ha indicado. Lo demás ya no es lo importante, ¿no? De hecho, la despreocupación espiritual promueve una forma especial de desapego del mundo que ciertamente favorece el apego a Dios y por tanto un estado de paz interior en su sentido más elevado. No obstante, habría que precisar que para que esto suceda, para que realmente alcancemos esa paz interior profunda y real, o sea, esa despreocupación espiritual, la obediencia debe ser total. Lo cual, primero, excluye que uno contradiga o juzgue a su padre espiritual. Y en segundo lugar, implica que uno se encomiende a él en todo, no solo en esto, en todo. O sea, obediencia y entrega, porque ya vimos que el Padre espiritual no está obrando por cuenta propia. Es pues fidelidad a Dios, ¿de acuerdo? Estamos hablando del verdadero Padre espiritual, no del que se diga tu guía. A lo mejor es un fantoche, es lo más probable. Esto significa, pues,
que debe someter al juicio y voluntad del Padre Espiritual hasta sus actos más insignificantes, pero cuya suma suele ser abrumadora. O sea, no solo habrá que hablar de lo llamativo, sino incluso de lo más que ordinario. Porque a veces, en efecto, olvidamos que lo que aparece ya en una magnitud exaltada, comenzó por algo relativamente ¿qué? Pequeño. Por algo en apariencia, por ejemplo, simple. ¿Cuántas veces, por ejemplo, no sé, una discusión entre un matrimonio o una pelea, como suele darse el caso, es resultado de detalles bien chiquititos, pero que desatendimos? Por ejemplo, a lo mejor él nos dijo, ¿sabes qué? No me dejes tu cepillo de dientes en el lavabo. Sí. ¿Y al otro día qué pasó? Ahí sigue. ¿Y al otro día qué pasó? Ahí sigue. Y le decimos, oye, ya te dije que no me dejes el cepillo. Ay, pues si tanto te molesta, pues quítalo tú. Ya empezó la guerra. Por una vil insignificancia se puede llegar a una guerra impresionante. ¿Y todo por qué? Por estos actos que consideramos que insignificantes. Pues sí, a eso es a lo que más nos va a aventar o nos quiere, digamos, orillar, pues el maligno. Porque como parecen tan insignificantes, no les damos la debida ¿qué? Importancia, ¿no? San Agustín también lo decía cuando hablaba de los llamados pecados veniales. Dice, los vemos como tonterías, ¿no? Sí, pero dejamos que se acumulen. Y entonces después lo que vemos es que lo que nos abruma es la cantidad que ya se nos juntó. Es como el polvo, ¿no? Una mota de polvo, pero a ver, deja que se acumule. Y te sobrepasa. Es lo que decía igual la imagen del gran San Agustín. Decía un grano de mar, un grano de arena, lo consideramos insignificante. Pero que nunca se te olvide que muchísimos de estos granitos de arena juntos forman enormes playas. Lo mismo pasa acá. Por eso habría que hablar desde lo más que insignificante. Y es curioso, ¿no? Pero ¿saben cuál es un problema? Y ahí se ve el orgullo. Cuando creemos que las cosas pequeñas no son importantes. No le damos la debida importancia. No, nos gustan las cosas enormes, ¿no? O sea, heroicas, sobresalientes. Por ejemplo, ir a atender 500 camas una vez al mes al hospital fulano de tal. Eso sí. Pero tender la cama de mi esposo o de mi esposa, ¿cómo? Eso hazlo tú. Ir a darle de comer a los pobres. Darle de comer a mi esposo. ¿Cómo crees? Eso es muy poca cosa. ¿Se entiende? Ahí hay un problema grave. Es como aquel que admira las casas, pero desprecia un ladrillo. Y eso es orgullo. No, o sea, no hay que pasar por alto también lo que consideremos insignificante. Ok. De hecho, son justo tales insignificancias las que poseen la mayor importancia dentro del marco de la relación del ser humano con Dios y por tanto dentro del marco de la vida espiritual. Estas pequeñitas cosas. Por eso el hijo espiritual debe confiar a su padre o guía todos sus pensamientos sin ocultarle nada de su vida interior. O sea, debe ponerse en sus manos por completo. Como observa San Juan Clímaco, el médico no puede curar al paciente si éste no ha ido primero a consultarle y no le ha mostrado sus heridas con entera confianza. Por eso se supone que ya lo eligió cuidadosamente, está dispuesto a abrirse por completo. Así pues, la obediencia al Padre Espiritual no significa sumisión a una autoridad impuesta, como a veces lo entendemos, no, sino que esta obediencia está basada en la fe, la confianza y sobre todo el amor de esta mutua relación. Me abro porque realmente ¿qué? Confío, no es por obligación, es por confianza, es por sinceridad. Además, el respeto total a la libertad de sus hijos espirituales constituye una cualidad de los auténticos padres, que más que imponer, mandar o obligar, recomiendan, sugieren y
aconsejan, al mismo tiempo esperando que la obediencia de sus hijos responda. Por último, y esto es lo que más me gusta, ya vamos a terminar, es por demás importante destacar lo siguiente. El padre espiritual sabe borrarse progresivamente en el acompañamiento de sus hijos. Eso es lo que más me gusta del padre espiritual. De hecho, a medida que estos se encaminan hacia la salud y la madurez espiritual, el padre irá desapareciendo cada vez más según la indicación de San Juan Bautista. Es preciso que él crezca y que yo disminuya. El padre espiritual, ojo, nunca es protagonista de la curación, sino un colaborador más en la obra de Dios. Es tan hermoso como cuando a lo mejor un padre de familia o una madre de familia le está enseñando a sus hijos a ir en bicicleta. Primero los lleva, ¿no? Al lado. Ay, tengo miedo. No, hija, yo agarro el manubrio, órale, dale, ¿no? Y de repente, a ver, tú agarra el manubrio. Y el padre, la madre, se empiezan a ir a hacer poco a poco, ¿qué? Atrás. Yo te agarro, yo te agarro. Y cuando el padre ve que ya va avanzando por sí mismo, lo suelta, aunque después se caiga. Ya no importó. O sea, lo que en este caso realmente era importante era que se lograra que él pudiera andar por sí solo. Para mí, de hecho, un padre espiritual, ya con esto termino, es como una muleta o un par de muletas. Se usan mientras podemos volver a caminar por el propio pie. Y una vez que se usan, se dejan. ¿Quién de ustedes usa muletas y ya las trae todo el tiempo? Es más, se las amarra ahí, ¿no? Para que no despeguen. No, estorba, ¿no? ¿O no? Sí. Por eso también, y esto es fundamental, el padre espiritual nunca es el protagonista. Es una muleta. Es el acompañante. Que una vez que el que se ha encomendado a él, su hijo, ha curado, entonces él sigue realizando su labor, ya sin convertirse ahora en una carga. Sabe sobre todo entonces borrarse. Es más, el verdadero padre espiritual nos lleva a conocer más a Dios, no a someternos más a Él. Es también, pues, una relación de libertad. ¿De acuerdo? Vamos a dejar hasta aquí. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.